En el siguiente video vamos a explicar qué es el equilibrio químico y cómo se puede utilizar. El equilibrio químico es el estado en el que las actividades químicas o las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto en el tiempo. En una reacción química, cuando los reactivos se mezclan en un recipiente de reacción con calefacción, si es necesario, no se convierten en productos la totalidad de los reactivos. Después de un tiempo que depende de los compuestos que constituyen la mezcla, las reacciones opuestas pueden alcanzar iguales velocidades de reacción, creando un equilibrio dinámico en el que la relación entre los reactivos y productos sea fija. Masas activas son las constantes de velocidad cuando las velocidades de la reacción directa e inversa son iguales, donde K más A elevado a por B elevado a B es igual a K menos S elevado a O y por T elevado a T. Y la reacción entre las constantes de velocidad es también una constante, conocida ahora como constante de equilibrio, donde K es igual a K positivo partido K negativo igual a S elevado a O por T elevado a T partido A elevado a por B elevado a B. Por convenio, los productos constituyen el numerador. Ley de acción de masas. Es válida solo para reacciones que transcurren en una etapa que proceden a través de un estado de transición único, y no es válido en general, porque las ecuaciones de velocidad siguen por lo general la estequiometría de la reacción como Bulber y Waage propusieron. Véase por ejemplo la sustitución nucleofílica alifáctica por SN1 o la reacción del hidrógeno y el bromo para formar bromuro de hidrógeno. La igualdad de las velocidades de la reacción directa y de la inversa es una condición necesaria para el equilibrio químico, aunque no es suficiente para explicar por qué se produce el equilibrio. El principio de Le Chatelier es un útil principio que da una idea cualitativa de la respuesta de un sistema de equilibrio ante cambios en las condiciones de reacción. Si un equilibrio dinámico es perturbado por cambiar las condiciones, la posición del equilibrio se traslada para contrarrestar el cambio. Por ejemplo, al añadir más azufre desde el exterior, se producirá un exceso de productos y el sistema tratará de contrarrestar este cambio aumentado la reacción inversa y empujando el punto de equilibrio hacia atrás, aunque la constante de equilibrio continuará siendo la misma. J.W. Gibbs surgió en 1873 que el equilibrio se alcanza cuando la energía de Gibbs del sistema está en su valor mínimo, suponiendo que la reacción se lleva a cabo a presión constante. Lo que esto significa es que la derivada de la energía de Gibbs con respecto a la coordenada de reacción, una medida de la extensión que se ha producido la reacción, que va desde cero para todos los reactivos a un máximo para todos los productos, se desvanece señalando un punto estacionario. Esa derivada se suele llamar, por ciertas razones técnicas, el cambio de energía de Gibbs. Este criterio es a la vez necesario y suficiente. Si una mezcla no está en equilibrio, la liberación de la energía de Gibbs en exceso o la energía de Helmholtz en la reacción a volumen constante es el motor que cambia la composición de la mezcla hasta que se alcance el equilibrio. Compuestos puros en equilibrio. Cuando las sustancias puras, líquidas o sólidas se están implicadas en los equilibrios, ellas no aparecen en la ecuación de equilibrio. Aplicando la fórmula general para una constante de equilibrio en el caso específico del ácido acético, se obtiene CH3CO2H más H2O, que da CH3CO2
negativo más H3O positivo, en el cual el Kc va a ser igual a CH3CO2 negativo por H3O positivo, todo eso partido CH3CO2H por H2O. Equilibrios múltiples. Consideremos el caso de un ácido dibásico H2. Cuando se disuelve en el agua, la mezcla contendrá H2A, HA negativo y A2 negativo. Este equilibrio se puede dividir en dos pasos en cada uno de los cuales se libera un protón. H2A da HA negativo y H positivo, donde el K1 es igual a HA negativo por H más partido H2A. La segunda sería de HA negativo da A2 negativo más H negativo, en el cual el K2 es igual a A2 negativo por H más partido a H menos. Donde K1 y K2 son ejemplos de constantes de equilibrio sucesivas. La constante de equilibrio global es el producto de las constantes sucesivas. Eso quiere decir que H2A va a producir H2 negativo más 2H positivo, donde BD va a ser igual a A2 negativo por H más elevado al cuadrado partido H2A. El efecto del cambio de una temperatura en la constante de equilibrio. El efecto de un cambio de temperatura en la constante de equilibrio viene dada por la ecuación de Van Hoff, de D logaritmo natural de K partido dt es igual a delta Hn partido Rt2. Tipos de equilibrio y de algunas aplicaciones. En la fase de gas y en los motores de cohete se puede aplicar lo que es el equilibrio químico. También en síntesis industrial, tal como el amoníaco en el proceso Haber-Bosch, que se lleva a cabo a través de una sucesión de etapas de equilibrio, incluyendo procesos de absorción. También podemos ver el equilibrio químico en la química de la atmósfera, el agua de mar y otras aguas naturales, oceanografía química, distribución entre dos fases, coeficiente de distribución, teoremas importantes para la intrusión farmacéutica, donde la lipofia es una propiedad importante de una droga, extracción líquido-líquido, intercambio iónico, cronomatografía, producto, solubilidad, captación y liberación de oxígeno por la hemoglobina en la sangre. Convertidor catalítico o catalizador. Es un componente del motor de combustión interna alternativo que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor de combustión interna. Se emplea tanto en los motores de gasolina o de ciclo Otto como más recientemente en el motor diésel. El convertidor catalítico es una aplicación muy importante de las catálisis. Sus sustancias que en pequeñas cantidades pueden modificar la velocidad de una reacción química sin que sufran una alteración. Si el catalizador es positivo, acelera la velocidad de reacción y disminuye la energía de activación. Si el catalizador es negativo, disminuye la velocidad de reacción y aumenta la energía de activación. Los hidrocarburos y el monóxido de carbono, antes de ser expulsados por el escape, son convertidos en dióxido de carbono y vapor de agua. Los óxidos de nitrógeno son disociados en nitrógeno molecular, principal constituyente de aire atmosférico y oxígeno. Para que estas reacciones de disociación se produzcan, ha de estar el catalizador a una temperatura de 500 grados centígrados. El catalizador está compuesto de platino, rodio y paladio, y cuando los gases nocivos se ponen en contacto con él, se generan y aceleran las reacciones químicas que descomponen y oxidan estos gases, transformándolos en gases inocuos para el medio ambiente. En la combustión que se produce en un motor se generan gases, algunos nocivos y otros no. Nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua
no son perjudiciales directamente para las personas. El nitrógeno lo respiramos constantemente, forma un 78% del aire que respiramos. De todas formas, debido a la imposibilidad de controlar totalmente el proceso de la combustión, se siguen generando gases nocivos. Para reducirlo hasta un 75% existe el catalizador. Este se ubica muy cerca del colector de escape, para que los gases tengan al menos unos 500 grados centígrados. Funcionamiento del ciclo cerrado. La eficiencia del catalizador depende de que la relación combustible-aire sea la más próxima a la estequiométrica, y es por eso que la eficiencia del catalizador depende del correcto funcionamiento de la sonda lambda. De esto se encarga la unidad del control del motor. En resumen, se produce la combustión en el cilindro y se generan gases que salen por el colector de escape. Estos gases están en contacto con la sonda lambda, la cual detecta el contenido de oxígeno residual emitiendo una señal alta o baja según el factor lambda sea mayor o menor de 1. Catalizador de doble vía. En un catalizador de doble vía, usado mayormente en el motor diésel, ocurren dos reacciones simultáneas: oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono, oxidación de hidrocarburos no quemados o parcialmente quemados a dióxido de carbono y agua. Este tipo de catalizadores se usan en motores diésel ya que trabajan con exceso de oxígeno, generando unas tasas muy altas de óxido de nitrógeno incompatibles con el metal noble que los disocia. En estos motores el NOx se elimina con la recirculación de gases de escape. Aquí tenemos unas aplicaciones del equilibrio químico en la vida cotidiana. Cuando hablamos de equilibrio químico, nos estamos refiriendo a un indicador que nos permite determinar la cantidad de producto que podrías obtener a partir de una determinada temperatura y un lapso de tiempo. Una vez obtenido esto, el resto permanecerá constante, es decir, que se habrá alcanzado el equilibrio si se presenta algún agente externo. El sistema reaccionará de tal manera que la perturbación de esta se verá contrarrestada, alcanzando el nuevo equilibrio, lo que nos dice la ley de Le Chatelier. También tenemos que en la industria cervecera, la ley de Le Chatelier es muy usada para determinar el tiempo y la velocidad de la fermentación en los procesos vasos que conocemos de su normal uso. Botella de agua o de algún fresco. Cuando está frío, ves que le salen unas gotas de agua. Esto se produce porque el frío de la botella entra en contacto en la temperatura ambiental, quedando lógicamente más caliente y condensa que el agua y el ambiente. Un gas en un recipiente cerrado se le pueden adaptar distintos tipos de condensaciones para lograr un equilibrio químico: temperatura, presión, volumen, catalizador. Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción, pero no se consume. Echemos un vistazo a la descomposición del peróxido de hidrógeno. El H2O2 se descompone en agua y oxígeno. Esta reacción puede ocurrir a temperatura ambiente, sin embargo, es muy lenta. Y para acelerarla necesitamos agregar un catalizador, que en este caso es una fuente de iones yoduro. Podemos usar yoduro de potasio o yoduro de sodio. Entonces, si agregamos una fuente de iones yoduro como catalizador, eso incrementa la velocidad de reacción. Analicemos el mecanismo para esta reacción usando el ion yoduro como catalizador. En el primer paso tenemos H2O2 y el catalizador para producir un anión hipoyodito como intermediario. Este es nuestro intermediario. Y también sabemos que este paso es el más lento. Ahora, en el segundo paso del mecanismo tenemos otra molécula de peróxido de hidrógeno que reacciona con el intermediario para formar oxígeno. Este paso es muy rápido. Recuerde, un
posible mecanismo debe de tener pasos elementales que al final se puedan juntar para formar la reacción general. Entonces, vamos a ver. Si juntamos todos los reactivos, nos queda H2O2 más I menos más otro H2O2 más IO menos, que producen. Ahora juntemos todos los productos. Tenemos H2O más IO menos más H2O más O2 más I menos. Observen que podemos cancelar el yoduro porque lo tenemos en los dos lados. Eso tiene sentido porque es nuestro catalizador. Solamente nos ayuda a acelerar la reacción, pero no se consume. Observen que lo usamos en el primer paso, pero se regenera en el segundo. Así que al final el catalizador no se consume. Ahora vamos con el intermediario. Nuestro anión hipoyodito se encuentra de los dos lados, se cancela. Observen que el intermediario se produce en el primer paso, pero después se consume en el segundo. ¿Y qué nos queda? Bueno, en los reactivos nos quedan dos moléculas de H2O2, 2H2O2. Y en los productos tenemos dos moléculas de agua, 2H2O y una de oxígeno, O2. Esta es la reacción general que teníamos al inicio. Ahora, también necesitamos que la ley de velocidad coincida con la ley de velocidad obtenida experimentalmente. Como vimos en el video anterior, primero necesitamos identificar el paso determinante de la velocidad. Recuerden que el paso determinante es el paso más lento del mecanismo, así que el paso 1 es nuestro paso determinante de la velocidad de reacción. Y podemos escribir la ley de velocidad a partir de este paso, que sabemos es una reacción elemental bimolecular. Entonces, la velocidad es igual a la constante de velocidad K para esta reacción por la concentración de H2O2, que como tiene un coeficiente de 1 y esta es una reacción elemental, lo podemos usar como exponente, así que nos queda a la primera potencia por la concentración del ion yoduro, que también tiene un coeficiente de 1, así que lo ponemos como exponente. Esta es la ley de velocidad tomando como referencia el paso determinante y coincide con la que se obtuvo experimentalmente para la reacción general. Entonces, este es un posible mecanismo para la descomposición del peróxido de hidrógeno. Veamos cómo es que el catalizador nos ayuda a incrementar la velocidad de una reacción. Aquí tenemos el perfil de energía para la reacción sin catalizador. El peróxido se descompone en agua y oxígeno. Entonces, empezamos con una cierta energía para los reactivos. Y ya sabemos que en este punto tenemos el estado de transición. La diferencia entre estos dos puntos corresponde a la energía de activación. Todo esto representa la energía de activación para la reacción sin catalizador. Pero cuando agregamos una fuente de iones yoduro como catalizador, esto nos permite obtener un mecanismo de baja energía, que además ocurre en dos pasos. La energía de los reactivos permanece igual, pero la energía de activación disminuye. Así es como se ve el perfil de energía cuando agregamos un catalizador. Entonces, este es el estado de transición para el primer paso del mecanismo. Y observen que la energía de activación es menor a la que teníamos originalmente. Como vimos en los videos anteriores, si disminuye la energía de activación, aumenta la velocidad de reacción. Entonces, esto es lo que hace un catalizador. Este punto
punto de aquí representa la energía de los intermediarios, que en este caso es el anión hipollodir. Después tenemos una segunda energía de activación que corresponde al segundo paso del mecanismo. Esta corresponde al primer paso y esta es la energía de activación del segundo paso, EA2. Así que la energía de activación del primer paso es un poco mayor debido a que es el paso determinante. Y observen que el catalizador no afecta la energía de los reactivos ni la de los productos, solamente disminuye la energía de activación, aumentando así la velocidad de reacción. El experimento que vamos a hacer a continuación es para entender un poco más cómo funcionan los catalizadores. Un catalizador es un elemento que hace ayudar a que una reacción se separen los componentes y sus componentes. Entonces es lo que voy a hacer. Es utilizar el agua oxigenada, o también llamada peróxido de hidrógeno. Esta está diluida y vamos a separar lo que es la parte del agua del oxígeno gaseoso. Entonces vamos a poner un poco de agua aquí. Bueno, también vamos a explicar qué vamos a usar como catalizador. Nosotros como catalizador lo que vamos a usar es dióxido de magnesio. Este dióxido de magnesio lo extraímos de unas pilas AA. Se puede notar. Yo usé una navaja para separar, para partir la pila. Entonces ahí lo que hicimos fue sacarle el dióxido de magnesio y lo pusimos en este recipiente rojo. Bueno, ahorita vamos a agregar un poco de agua oxigenada al recipiente. No mucha, tiene que ser una pequeña cantidad. Entonces, luego de eso vamos a agregar el dióxido de magnesio y vamos a ver qué acontece. Ahí va. Bueno, como ustedes pueden ver, la velocidad de la reacción se produce más rápido, muchísimo más rápido, y si agregamos, ponemos un poco de calor a la reacción, obviamente va a aumentar su velocidad. Saben que la temperatura es uno de los catalizadores también que aumenta la velocidad de la reacción, como ustedes pueden ver. Eso hace que se combustione el oxígeno gaseoso, entonces se enciende más y más el cerillo. En conclusión, vamos a entender que la reacción química en el equilibrio químico es cuando las reacciones opuestas alcanzan iguales velocidades de reacción, creando un equilibrio dinámico en el que la reacción entre reactivos y productos es. También damos por entendido que la igualdad en las velocidades de la reacción directa e inversa es la misma. Otra de nuestras conclusiones es que si un equilibrio dinámico es perturbado para cambiar nuestras condiciones, la posición del equilibrio se traslada para contrarrestar el cambio de la otra posición. También concluimos que el convertidor catalítico, cuando es positivo, acelera la velocidad de reacción y disminuye la energía de activación, pero si este es negativo, disminuye la velocidad de reacción y aumenta la energía de activación. Lo que hemos aprendido de esto es que el equilibrio químico puede realizarse en diferentes aplicaciones, de los cuales son en los motores a través de los gases con un convertidor catalítico, en la síntesis industrial, tal como el amoníaco que se procesa para llevar a cabo sucesiones de etapas de equilibrio. También en la química de la atmósfera se ve que se aplica lo que es el equilibrio químico. Entonces aprendemos muchas cosas de esto. Sabemos que en el agua del mar y otras aguas naturales también ocurre el equilibrio químico. También entendemos que el equilibrio químico se usa sustancialmente en lo que es la medicina.
puesto que es una de las áreas más principales en las que se lleva a cabo este tipo de equilibrios.